Estás escuchando El Despertar, un podcast dedicado al estudio de la Biblia y enseñanzas para las mujeres y su diario vivir. Muy buenos días, chicas, espero se encuentren bien en este día. Y bueno, vamos a dar continuidad a lo que hemos estado estudiando el libro de Mateo. Habíamos quedado en el podcast anterior, en el versículo 13 del capítulo 9. Y bueno, vamos a dar ahora comienzo a lo que es este siguiente podcast, donde vamos a seguir con lo que ha pasado, ¿no? Vimos que en el anterior Mateo invitó a Jesús a una comida y bueno, allí estuvieron otras personas y ocurrió sobre lo de el banquete y donde los fariseos reaccionaron de que cómo era posible de que Jesús estuviera comiendo con este tipo de personas, ¿no? Y obviamente las respuestas que el Señor les dio porque conocía sus corazones. Y bueno, vamos a orar primeramente pidiéndole al Señor que nos siga dando sabiduría para poder comprender todo esto que estamos estudiando y pues vamos a orar. Señor, yo te quiero dar gracias por este día, gracias por tu infinita misericordia, por permitirnos levantarnos un día más. Padre, ayúdanos a poder andar en rectitud delante de ti, Señor. No solamente de pensamientos, sino de obras, Señor. Y permítenos agradarte en todo lo que hacemos, recordando que todo cuanto pensamos y hagamos, tenemos que rendirte cuenta, Señor, a ti. Ahora te ruego que tú nos des sabiduría para poder comprender este siguiente capítulo que estaremos estudiando. En tu nombre te lo pido. Amén. Muy bien. Vamos a comenzar ahora con el versículo 14 en adelante. Voy a estar leyéndoles la versión Reina Valera, 1960, y dice así: la pregunta sobre el ayuno. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remedio de paño nuevo en un vestido viejo, porque tal remedio tira del vestido y hace peor la rotura. Ni echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama. Y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos. El uno y el otro se conservan juntamente. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hace 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare realmente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús a la casa del principal, viendo a los que tocaban flauta y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echado fuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Y se difundió la fama de estos por toda aquella tierra. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tomó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero ellos saliendo ellos, divulgaron la fama de él en toda la tierra. Mientras salían ellos, he aquí trajeron un mudo endemoniado. Y echando fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía: nunca se había visto cosas semejantes en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, eche fuera demonios. Recorría Jesús toda la ciudad y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor.
Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros poco. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Muy bien, hemos escuchado el relato de lo que hemos estado leyendo y vemos que los discípulos de Juan el Bautista habían estado observando a los discípulos del Señor Jesús. Después de todos, algunos de estos últimos habían sido en un principio discípulos de Juan, como en los casos de Andrés y Felipe. Muy bien, y ellos, como hemos enseñado anteriormente, Juan fue un profeta que surgió de las páginas del Antiguo Testamento y se introdujo en los tiempos del Nuevo Testamento, ¿lo recuerdan? Para cumplir lo que el profeta Malaquías había dicho, que vendría un mensajero para preparar el camino del Señor Jesús, anunciando su llegada. Y el Señor vino tal como Juan lo había proclamado. El Señor había de anunciar un principio importante y a revelar el hecho de que estaba por comenzar un nuevo periodo, chicas, de tiempo con el contexto de las relaciones entre Dios y la revelación de su voluntad con respecto a los seres humanos. Y para esto estaba Jesús, para darles esa información. Pero vemos aquí que se habla del ayuno, y con respecto al ayuno, tienen que en la actualidad tiene un valor real para los creyentes, aunque no existe ningún mandamiento ordenado para ayudar, quiero que sepan. La idea detrás de esta práctica implica una actitud de postrarnos ante Dios expresando nuestra necesidad. Y esto ayudará a su misericordia para con nosotros. Lo vemos en el versículo 15 al 17 que dice: y Jesús dijo, ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras que el novio está con ellos? Claro que no. Pero van a venir días, decía Jesús, donde el novio va a ser quitado y entonces ayunarán. Nuestro Señor les estaba explicando que en el antiguo pacto la dispersión o el periodo de la ley estaba llegando a su fin y que Él no había venido para proyectarlo a continuarlo en una nueva época. En realidad había venido para promover una nueva vestidura y que consistía en un manto de justicia que Él daría para que todos confiasen en Él. Y con respecto a lo que hace la comparación, la similitud de los odres, pues que son hechos de piel de animales, que obviamente se dilataban al entrar en contacto con el vino nuevo, pues esos odres viejos ya habían alcanzado su punto mayor de dilatación. Entonces, ¿qué ocurría? Que si les echaban vino nuevo otra vez, se iban a reventar y se iba a perder todo el vino. El Señor les quería decir que no había venido para colocar remedios sobre ropas gastadas y viejas. Él venía para darnos una vestidura completamente nueva, que hoy tú y yo podemos disfrutar de esa vestidura. Esa fue una afirmación radical que el evangelista Juan resumió en su libro, en el capítulo 1, versículo 17, dice: porque la ley fue dada por medio de Moisés. Ese es el vino viejo con el odre viejo, ¿no? La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Y ese es el odre nuevo y el vino nuevo que debemos de tener. Y llegamos entonces ahora a otro milagro más de Jesús, cuando Él sana a una mujer y resucita a una niña. Aquí tenemos estos milagros, que es el 8º y el 9º, unidos en este mismo relato. Ambos son milagros de sanidad que dieron a lugar a una escena dramática, que lo vemos aquí como lo leímos en el versículo 18. Dice: mientras le decían estas cosas, aquí vino un oficial de la sinagoga y se postró delante de él diciendo: mi hija acaba de morir, pero ve, pon tu mano sobre ella y vivirá. A mí me llama mucho la atención que un oficial de la sinagoga vino a Jesús. El escritor de Lucas, en el Evangelio, del capítulo 8, 41 y 42, nos cuenta que el dirigente judío vino a Jesús para pedirle que sanara a su hija, que estaba enferma de muerte. Mientras el padre esperaba para hablar con Jesús, vino un criado para informarle que ya su hija había muerto. Al disponerse Jesús y sus discípulos a seguir a Jairo, el padre de la niña le siguió también una gran multitud para ver qué era lo que ocurría, ¿saben? ¿No? La gente siempre quiere ver qué es lo que pasa. Y lo vemos en el versículo 20 y 21. Si llega aquí una mujer que había estado sufriendo de flujo de sangre, o sea, que iba en esa multitud de hace 12 años,
se le acercó por detrás y lo tocó. Le tocó el borde de su manto. Pues decía para sí, se decía ella misma, si tan solo yo lo toco, sé que voy a sanar. Este pasaje es llamativo. La niña enferma tenía 12 años y la mujer enferma había sufrido de flujo de sangre 12 años. Aquí vemos que 12 años de luz y vida se habían ido de la vida de aquella niña, y por otra parte 12 años de oscuridad estaban llegando a su fin y la luz estaba iluminando la vida de esta mujer. Es todo un contraste entre la luz y las tinieblas. Observemos que Jesús no la tocó como hizo en otros milagros, sino que ella le tocó a él. Sin embargo, no fue el método el que la sanó, sino su fe, como lo dice en el versículo 22. Pero Jesús, volviéndose y viéndolo, dijo, hija, ten ánimo, que tu fe te ha sanado. Y al instante la mujer quedó sana. Lucas, el médico, nos da más detalles sobre este milagro, diciendo que ella efectivamente había tocado a Jesús y fue sana. Después Jesús continuó su camino hacia la casa de Jairo. Lo leemos en el versículo 23 y 26. Dice, cuando entró Jesús a la casa del oficial y vio que los flautistas y el gentío en un desorden ahí de ruido, les dijo, retiraos, porque la niña no ha muerto, sino que está dormida. Y todos los que estaban ahí se burlaban de él, decían, ¿tú estás loco? Y esa niña ya murió. Pero cuando había echado fuera a la gente, él entró y la tomó de la mano y la niña se levantó. Y esta noticia se difundió por todo aquel lugar. Cuando Jesús llegó a la casa, se encontró con que nadie creía que él podía resucitar a esa niña. Y esto fue la primera resurrección de un muerto registrada en los evangelios, chicas. Considero que hubo 3 casos notables de resurrección. El método para resucitarlo fue siempre el de hablar directamente a la persona. Más adelante estaremos viendo cuáles fueron los otros que resucitaron, que fue un chico y también Lázaro, que ya lo conocerán. Ahora bien, llegamos a la hora del 10º milagro, que es cuando Jesús abre los ojos de 2 ciegos. Vemos que en el versículo 27-31 nos relata, y Jesús allí, habían 2 ciegos que le siguieron y gritaron diciendo, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y después de haber entrado a la casa, se acercaron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Poniéndolos a prueba a ellos. Y ellos les respondieron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, hágase en vosotros según vuestra fe. Y se le fueron abiertos sus ojos, y Jesús les advirtió rigurosamente, por favor, que nadie lo sepa. Pero ellos, en cuanto salieron de ahí, ¿quién no se va a poner tan contento después de que no veía y ahora ve? Empezaron a decirle a todo el mundo con alegría la noticia, ahora veo. Y ahora en los versículos 32-34 relatan un 10º milagro en que Jesús sana a un hombre mudo y endemoniado. Dice, y al salir de allí, aquí le trajeron un mudo endemoniado, y después que el demonio había sido expulsado, el mudo habló. Y las multitudes se maravillaban. En este versículo, ¿verdad? En este capítulo 8 y 9, que se está hablando de lo que son las presencias demoníacas. En este tercer incidente es también esta posesión demoníaca. Los fariseos no negaron que había hecho hablar al mudo, a hacer que los ciegos andaban y los paralíticos pues estaban ya sin ser paralíticos. La causa de realizar estos milagros, según esta gente, era de Satanás. Que yo flipo con cómo era la gente antes, los fariseos, y bueno, cómo son ahora. Él decía, él ha hecho todas estas cosas con el poder de los demonios. Jesús más adelante les responde en otros, vamos a encontrar en otros lugares, que cómo le responde él, que en este libro no se lo dice, ¿no? Nadie puede por un demonio echar otro, o sea, por el mismo poder, no tiene sentido común. Dice, pero en el versículo 35 dice, y Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. El evangelio del reino, chicas, no es el evangelio de la gracia de Dios. Esto no significa que hay 2 evangelios. Hay un solo evangelio, pero en él hay muchas facetas. El evangelio del reino, chicas, era el anunciar que el reino de los cielos se había acercado a ellos y que había que prepararse para ser rey. Se requería una condición de un corazón que aceptase y siguiese al rey, que después iba a ir a la cruz. Y la frase, sanando todas las dolencias y las enfermedades, nos explica una y otra vez que en aquella época miles y miles de personas fueron sanadas. Por estos motivos sus enemigos nunca cuestionaron lo que él había hecho y que tampoco cuestionaban todos sus milagros.
es que era demasiado evidente. Aunque en los estudios anteriores ya se ha hablado sobre la sanidad en nuestros tiempos, enfatizaré nuevamente que el Señor Jesucristo es el gran médico. Yo lo creo. Yo creo que Él puede sanar hoy en día y sé que lo ha hecho porque he visto milagros, he presenciado gente que ha sido sanada. Y la frase sanando todas las dolencias y enfermedades nos explica que una y otra vez en aquella época pues miles de personas estaban, como les había dicho, enfermas. Hoy en día el Señor sana conforme a su voluntad. Él es el que decide, mira, sí, quiero que sea sano. Y Él sabe el por qué, porque Él conoce nuestro presente y nuestro futuro. Ahora leemos en el versículo 36 al 38, dice, y viendo las multitudes, Él tuvo compasión de ellas. Y aquí esto me pone el corazón chiquito. Él veía que esta gente estaba angustiada y abatida, como ovejas que no tienen pastor. Cuando dijo a sus discípulos, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y esa es nuestra oración hoy. Estas palabras contienen un notable sentimiento de compasión, de dolor. Los reyes y gobernantes ideales que Dios escogió fueron pastores para que pudieran dirigir al pueblo de Dios. Cuando oramos, que el Señor impulsa a los obreros para que vayan a recoger la cosecha, oremos que Él les dé un corazón de pastor. Oremos para que el Señor nos dé a ti y a mí un corazón lleno de compasión para los que se están perdiendo. Esa es mi oración constante, que más y más gente se conmueva, se estremezcan hasta lo más profundo por aquellas personas que no conocen de Cristo. Habiendo dicho esto, a los discípulos les envió, dice, cuando tú ores por algo, será bueno que estés también dispuesta y preparada para hacer lo que estás pidiendo. Cuando el Señor les pidió a sus discípulos que orasen para que hubiese más obreros, les envió a recoger la cosecha de ellos mismos. Este es un detalle muy interesante. Un anciano pastor de una iglesia solía decir, cuando un hombre ora por una cosecha de maíz, el Señor espera que diga amén, con una asa en su mano. Siempre he creído que no deberíamos orar por algo a menos que también estemos nosotras dispuestas a hacerlo. Muy bien, hasta aquí este estudio de esta parte que me correspondía a mí. El día lunes continuaremos con Bielka Sempris con los siguientes capítulos del libro de Mateo. Espero que estés disfrutando cada uno de ellos y puedas saborearlos y también estar lista, como hemos estado viendo aquí, preparada para que tú ores para ese corazón compasivo, pero que también estés lista con esa asa en tu mano. Nos vemos el lunes, chicas. Un beso.